Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alejandra Morales y desde el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que lleva por nombre Experiencias de adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo en áreas costeras de América Latina. El objetivo de este espacio de intercambio y encuentro es presentar y compartir casos de transferencia de conocimiento en el espacio iberoamericano en relación con la prevención y gestión del riesgo derivado del cambio climático en varias zonas costeras de América Latina, apoyadas por la cooperación española. Iniciaremos con una introducción metodológica por parte del Instituto de Hidráulica de Cantabria y posteriormente presentaremos 3 experiencias puntuales de Brasil, Uruguay y Cuba sobre la materia. Me permito anunciarles a todas y a todas que contamos con la disponibilidad de interpretación español-portugués-español para quien así lo necesite. Y adicionalmente les comento que estaremos recogiendo preguntas o comentarios por parte de todos los asistentes en el espacio del chat habilitado para este propósito. Sin más dilatar, vamos a arrancar entonces con la presentación del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, IH Cantabria de España, a cargo de Alexandra Toimil. Alexandra, quiero comentarles que es doctora, ingeniera en caminos, canales y puertos de la Universidad de Cantabria e investigadora postdoctoral también del Instituto de Hidráulica de Cantabria. Desarrolla sus actividades actualmente en el grupo de clima marino y cambio climático. Entonces, Alexandra, el tiempo es tuyo, por favor. Adelante. Muy bien, pues eso, buenos días a todos. Voy a empezar esta sesión con una presentación sobre metodologías y herramientas para el análisis de riesgos del cambio climático en la costa. Este es el índice de la presentación. Empezaré con una breve introducción, continuaré con una descripción del marco general de riesgos y de sus componentes y voy a acabar con la presentación con ejemplos de metodologías ad hoc aplicadas desde IH Cantabria en distintos proyectos a diferentes escalas de gestión. Una de las principales amenazas para los sistemas costeros de todo el mundo es el aumento de la inundación costera y de la erosión debido a los efectos del cambio climático, fundamentalmente como consecuencia del aumento del nivel medio del mar, que va a ocasionar la pérdida permanente de playas y de terrenos bajos. Además, esta subida del nivel va a conllevar una reducción en la excepcionalidad de eventos extremos de oleaje y nivel del mar, y va a hacerlos mucho más frecuentes de lo que son hoy día. Pero es que además de esta amenaza, durante las últimas décadas hemos ido trasladando gran parte de nuestros activos y de nuestra actividad a la costa, que de por sí ya es vulnerable, aumentando de forma significativa su exposición. Por ello, y para minimizar daños y para evitar pérdidas masivas en un futuro que ya no está lejano, es necesario disponer de marcos de análisis y de gestión de riesgos más robustos que nunca que ayuden a la toma de decisiones. En este contexto, el IPCC adoptó ya hace algunos años la metodología clásica aplicada al análisis de riesgos meteorológicos extremos, dando lugar a un marco conceptual generalizado y basado en la combinación de 3 elementos clave, que son la peligrosidad, asociada a las dinámicas climáticas que generan impactos como la inundación y la erosión, la exposición, que está vinculada al medio físico y socioeconómico y que puede verse afectada por estos impactos, y la vulnerabilidad, que tiene que ver con la sensibilidad de los elementos expuestos a sufrir daños. Desde IH Cantabria hemos trabajado en el desarrollo de bases de datos, de metodologías y de herramientas que permiten utilizar este marco para resolver problemas reales, siendo cada uno diferente. Y esto pasa por analizar qué tipos de datos climáticos son necesarios en cada caso, cómo hay que considerar la exposición, cómo hay que considerar la vulnerabilidad, qué modelos de impacto hay que utilizar, cómo introducir la incertidumbre y otros aspectos. Vamos a ver ahora cómo este marco general se transfiere, por así decirlo, al análisis de los riesgos del cambio climático en la costa y cómo podemos caracterizar cada una de sus componentes. Esta transposición tiene una serie de elementos que se relacionan entre sí y que son los que se ven en estas cajas numerados del 1 al 6. El 1 es el riesgo sobre los sistemas costeros, que pueden clasificarse como humanos y naturales. Humanos, asentamientos urbanos, infraestructura, agricultura, turismo, sanidad. Naturales, costas rocosas, playas, humedales, corales, deltas, estuarios. Este riesgo sobre los sistemas costeros viene determinado por la exposición y la vulnerabilidad a un impacto concreto y por el propio impacto. Por ejemplo, considerando una ola de calor no afecta igual a la población que a una infraestructura.
Los impactos los ocasionan lo que llamamos generadores de cambio, que están en el número 3 y que pueden ser de origen antrópico, como por ejemplo por el desarrollo socioeconómico, los nutrientes o la hipoxia, o climáticos, asociados a la subida del nivel del mar relativo, a las tormentas, a la acidificación, a los extremos del nivel del mar, etc. Y que a su vez pueden venir dados por el cambio climático antropogénico, que es aquel que nosotros generamos, y por la variabilidad natural del clima. La adaptación, que está en el número 5, influye principalmente sobre exposición y vulnerabilidad, y la mitigación afecta directamente al clima y a los generadores de cambio, sobre los cuales también puede actuar la adaptación. Vamos a profundizar ahora un poco más en las componentes clave del marco de riesgo: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. Y también vamos a hablar de los impactos. Vamos a empezar por la peligrosidad. Es importante trabajar con todas las dinámicas generadoras de los impactos que se estén estudiando. Por ejemplo, si estamos trabajando con la inundación, tendremos que considerar oleaje, marea meteorológica, marea astronómica y nivel medio del mar. Y emplear series históricas o de reanálisis de estas dinámicas con resolución espacial y temporal apropiadas según el tipo de análisis que estemos realizando. En cuanto a la caracterización del clima futuro, en el corto plazo podemos trabajar con extrapolación de tendencias, pero en el medio y largo plazo ya hay que trabajar con proyecciones. Si vamos a trabajar con alta resolución, es necesario emplear proyecciones locales de esas dinámicas. Y para eso lo que hacemos es utilizar técnicas de downscaling o de regionalización, que lo que nos permiten es transferir información que está a escala global a la costa. En todo este proceso es muy importante considerar la incertidumbre, que aumenta a medida que nos vamos a horizontes temporales más lejanos y que proviene de los datos, de las herramientas y de los modelos que utilizamos. Y hay que reducirla y acotarla en la medida de lo posible. Cada paso del proceso introduce incertidumbre, desde los escenarios de emisiones, los modelos climáticos, los modelos de forzamiento costero y los modelos de impacto. Esta incertidumbre que se ha propagado la heredan los resultados de riesgo, y a ella se le suma la incertidumbre propia de los datos y de los procesos que utilizamos para caracterizar exposición y vulnerabilidad. Volviendo al esquema general, hasta aquí tenemos la peligrosidad. Vamos a ver qué pasa con los impactos, que está estrechamente vinculado a esa peligrosidad. Para modelar los impactos, o más bien para caracterizarlos, hay diferentes opciones con diferentes niveles de complejidad, algunas con más incertidumbre, otras más eficientes, y la incidencia de la escala es, junto con el tipo de análisis estadístico que queramos hacer, determinista o probabilístico, uno de los aspectos más críticos a la hora de definir si vamos a trabajar con indicadores, con modelos de procesos o con alguna estrategia intermedia. Vamos a continuar ahora hablando de exposición y vulnerabilidad. Lo primero en este caso es identificar los sistemas y sectores sobre los que queremos analizar el riesgo. Aquí vemos sectores del sistema natural y del sistema humano. Y a continuación lo que tenemos que hacer es caracterizar cada sector con los indicadores socioeconómicos o naturales que mejor lo representen, cada uno con su unidad correspondiente, de modo que un mismo sector puede tener asociado más de un indicador. Aunque en muchos estudios la exposición responde únicamente a activos físicos, por ejemplo el stock de capital, que es un valor tangible, puede ser necesario incluir la actividad asociada a estos activos. Por ejemplo, sería el caso de producción industrial, en el caso de una instalación industrial. Una vez identificados los sectores, los indicadores y las bases de datos que vamos a utilizar para obtener esos indicadores, suele ser necesaria una fase que llamamos de homogeneización de la información en el espacio y en el tiempo. Y muchas veces hay que aplicar técnicas de reducción de escala, de downscaling, porque lo que nos interesa no es solo tener localizados los datos en el espacio, es decir, georreferenciados, sino que tengan la misma resolución que el impacto que vamos a cruzar con ellos, por ejemplo, un mapa de inundación. Además, hay otro aspecto fundamental, que son las proyecciones, porque si bien es cierto que los datos de exposición son dinámicos y evolucionan en el tiempo, los cambios socioeconómicos no son nada fáciles de predecir. De forma simétrica a la exposición, como podéis ver aquí, tenemos la vulnerabilidad, que hace referencia a la sensibilidad y a la falta de capacidad de adaptación, y que tiene muchas vertientes, pues depende del sector, del impacto y de la localización, que esto a su vez está relacionado con la orografía, con el tipo de edificaciones que hay en las diferentes zonas, con el material que se utiliza para los edificios,
La vulnerabilidad suele caracterizarse a través de curvas de daño o de pérdidas de actividad. Y es importante que se distinga entre el aspecto social y económico y dentro del económico sobre activos y flujos de actividad. Un análisis de riesgos puede tener muchas formas y eso dependerá de distintos factores como el objetivo del análisis, su escala geográfica y los datos disponibles. Aquí vemos dos extremos, análisis determinista y análisis probabilístico. El primero lo que nos permite es obtener y determinar si son manejables las consecuencias asociadas a escenarios, o en otras palabras, los daños o las pérdidas correspondientes a eventos individuales y a una probabilidad determinada, aunque esto último no es necesario. Este tipo de aproximaciones pueden ser una buena alternativa si queremos dar respuesta a una pregunta concreta, cuando un análisis estocástico o probabilístico no es factible. El otro extremo, el análisis probabilístico, proporciona bases para una toma de decisiones basada en riesgos y una cuantificación robusta de la incertidumbre. Pero es importante reconocer que todos contribuyen a la toma de decisiones. Hay una relación estrecha entre la escala geográfica y el nivel de toma de decisiones, que a su vez está condicionada por la calidad y disponibilidad de los datos de partida y por la resolución de los resultados. Por ejemplo, la elaboración de políticas globales no requiere de información local con mucha resolución, pero esta información sí que es necesaria si se van a implementar medidas de adaptación específicas. Los estudios regionales, por ejemplo, para establecer estrategias de adaptación, pueden ser más diversos, pero en general necesitan datos de partida de calidad. Desde IH Cantabria hemos trabajado en numerosos proyectos en los que se han desarrollado bases de datos y se ha adaptado esta metodología ad hoc para cubrir necesidades a diferentes escalas y niveles de gestión. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero es el proyecto de efectos del cambio climático en la costa de América Latina y Caribe de CEPAL, que es a escala global continental. En este caso se emplearon indicadores para caracterizar peligrosidad, impactos, exposición, vulnerabilidad y riesgo, con el objetivo de disponer de resultados homogéneos en toda la costa de Latinoamérica y Caribe e identificar potenciales hotspots o puntos críticos de riesgo que pudiesen requerir estudios de más detalle. Otro ejemplo es el de Uruguay, del que Mónica nos hablará después, que es un cambio de escala nacional, 700 kilómetros, pero tiene la particularidad de que tiene la resolución de los resultados es mucho más típica de estudios locales. En este caso se emplearon dinámicas de alta resolución, combinando información histórica y aumento del nivel medio del mar para diferentes escenarios, y se consideró la incertidumbre en el aumento del nivel medio del mar a través de diferentes trayectorias asociadas a diferentes percentiles de la distribución de los modelos del IPCC. En el propio análisis, además, se hizo un levantamiento topográfico y se elaboró un MDT de 2,5 metros de resolución horizontal. Se aplicaron modelos de procesos, tanto para caracterizar la inundación como la erosión, y se llegó a términos de riesgo. También se hizo transferencia a intendencias y a profesores de universidad pues, para capacitarlos en las metodologías utilizadas. Otro ejemplo es el de Cuba. Este es un ejemplo muy distinto porque en lugar de abordar problemas específicos a nivel geográfico, fue un proyecto que se centró fundamentalmente en la transferencia para que ellos mismos desde Cuba pudiesen aplicar las metodologías. Se llevó a cabo formación en el marco de riesgo y de sus componentes, tanto a través de una estancia de técnicos del Ministerio en IH Cantabria durante unos días, como a través de cursos para los que diversos grupos de IH Cantabria viajaron a La Habana. Además, se elaboró un documento, resumen de todas las metodologías y herramientas transferidas, que es lo que se ve aquí. Y finalmente, el último ejemplo es el ejemplo del proyecto del PCD, que es el Proyecto para el Conocimiento y el Desarrollo, con cooperación española, que estamos haciendo actualmente, y con una serie de colaboradores de otras organizaciones. Y este proyecto tiene un conjunto de objetivos que incluyen el fortalecimiento de capacidades de los países de Latinoamérica y Caribe, el desarrollo de instrumentos para que puedan afrontar la gestión de riesgos costeros y la ayuda a la formulación de soluciones para la reducción de riesgos y la adaptación que incorporen el mejor conocimiento científico-técnico posible. Para el planteamiento del proyecto se realizó un taller en Antigua en el que participaron creo que 15 países de Latinoamérica y Caribe y se identificaron necesidades y prioridades en lo que respecta a la temática del PCD, de análisis de riesgos del cambio climático y la adaptación. Este proyecto tiene 4 productos y el primero de ellos, que es el más importante, es una guía participativa para la evaluación de riesgos
y para la adaptación al cambio climático en la costa, que se está elaborando, como ya he comentado, de forma participativa y que va a incorporar conocimientos y experiencias propias de los países participantes. A su vez, este producto va a contener un segundo producto, que es un conjunto de indicadores que van a poder aplicarse para obtener resultados intercomparables entre los diferentes países, independientemente de su nivel de desarrollo. Hay un tercer producto, que es el mapa de conocimiento, para identificar qué datos, herramientas y conocimientos relacionados con la temática del PCD existen en la actualidad, dónde está esa información y cómo acceder a la misma. Y el último producto consiste en un conjunto de talleres para transferencia de conocimientos específicos en relación con la evaluación de riesgos, con el marco de riesgos y con las metodologías que he comentado en esta presentación. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tan importante presentación, Alexandra, que ilustra la colaboración que se ha desarrollado entre el IH Cantabria, Cooperación Española y todo el personal técnico de los ministerios de la región latinoamericana, que se han involucrado de lleno en la ejecución de este proyecto de conocimiento para el desarrollo. A continuación, iniciaremos con el bloque de las 3 experiencias país, con la presentación del Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad, IABS, a cargo de Alejandro Muñoz, quien es licenciado en Ciencias del Mar, especializado en Relaciones Internacionales, con énfasis en Cooperación Internacional y con máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Alejandro fue responsable de proyectos de la ECID en Brasil y consultor de la UNESCO. Actualmente es director de internacionalización del Instituto Brasileiro de Desenvolvimiento y Sustentabilidad. Por favor, Alejandro, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Buenos días a todos y todas. Voy a compartir pantalla rápido, que también tengo una presentación preparada. Bueno, rápidamente, el proyecto aquí que fue ejecutado entre 2010 y 2012 en Brasil, ¿no? Llamado Transferencia de Metodología y Herramientas de Apoyo a la Gestión de la Costa Brasileña, donde participaron la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, el Instituto Hidráulico de Cantabria, por parte española, la Agencia Brasileña de Cooperación, que es el homólogo a la AECID, la que coordina los proyectos de cooperación internacional en Brasil. Activamente participaron el Ministerio de Medio Ambiente brasileño a través de la Secretaría de Extractivismo y Desarrollo Rural Sostenible, y la Secretaría de Patrimonio de la Unión del Ministerio de Planejamiento, de Planificación, Presupuesto y Gestión. La parte más ejecutora, digamos así, fue para la Universidad Federal de Santa Catarina y la Universidad de São Paulo. Y como entidad ejecutora, implementadora del proyecto, fue el Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad, IABS, al cual pertenezco. Esto brevemente, cómo consistió, ¿no? El objetivo del proyecto fue la mejora de la gestión de la costa brasileña, facilitando la transferencia, ¿no?, de la metodología del SMC, ¿no?, el sistema de modelado costero, y las herramientas y la formación de los recursos humanos en estas herramientas, ¿no?, para, entre otros, entender y proponer las soluciones a los problemas de erosión que ocurre en casi el 40% de la costa. Y estudiar los problemas de impacto ambiental. Aquí estaban especialmente interesados, ¿no?, en los que tienen competencias el Ministerio de Medio Ambiente brasileño. También es muy importante en el caso de Brasil, fue para delimitar las zonas de dominio público y privado a lo largo del litoral, ¿no?, posibilitando la recuperación de espacios públicos ya ocupados y protegiendo a las poblaciones en áreas de riesgo. Y aquí el principal interesado, que es el que tiene la competencia en Brasil, en la Secretaría de Patrimonio de la Unión, que participó activamente del proyecto. Los resultados en sí del proyecto fue la transferencia, ¿no?, los responsables por la gestión de las zonas costeras de Brasil, de este sistema de modelado costero, la formación de gestores en técnicas de protección y gestión del litoral, y el fortalecimiento de grupos locales de investigación para generar, ¿no?, una masa crítica de apoyo regional para una gestión adecuada a la costa brasileña. Bueno, no entrando mucho en la cuestión técnica, pero sí es importante destacarnos los resultados más allá de la ejecución del proyecto sobre la herramienta del SMC, el sistema de modelado costero en sí. Bueno, fue la elaboración de los documentos temáticos de recuperación de playas, ¿no?, donde se reúne toda la metodología para recuperar playas, incluyendo los datos, modelos, escalas, etcétera,
Documento temático sobre los efectos de alteraciones climáticas en las playas también, ¿no? Para evaluar los efectos de una playa y su tendencia en relación a la retracción o el avance de la línea de costa, variación de la cota de inundación, etc. Documento temático sobre las olas, el oleaje, metodología también, ¿no? Y las series temporales comentadas anteriormente, ¿no? A lo largo de la costa. Documentos de niveles del mar y cotas de inundación, también, ¿no? Importantes, incluyendo la marea astronómica meteorológica, y atlas de inundación, ¿no? Y también informando sobre costas de inundación y niveles del mar a lo largo de toda la costa brasileña. También resultado en decorrencia del proyecto fue la base de datos. La creación de una base de datos de olas y niveles del mar, también sobre con mareas astronómicas y meteorológicas, teniendo como referencia el año 2008, y la serie generada representa el comportamiento de olas y mareas de los últimos 60 años, a cada hora y con una malla de 1 kilómetro, y esto fue especialmente importante, para Brasil debido a la falta o a la dificultad de acceso de datos oceanográficos que tienen en años anteriores, ¿no? Entonces, para hacer esta regresión fue especialmente importante. Una cosa a destacar es la relación y el motivo por el cual se ejecutó el proyecto, que fue, por ejemplo, que fue una necesidad del gobierno brasileño. Ya en 2009, antes de la ejecución, el Tribunal de Cuentas de la Unión, del TCU brasileño, hace una recomendación a la Casa Civil, al Ejecutivo brasileño, ¿no? Diciendo la necesidad que habría de la implementación de un sistema permanente de monitoreo de variables oceánicas y de un banco de datos que puedan almacenar estas informaciones, así como de series temporales suficientes para la construcción de diferentes escenarios respecto a los posibles efectos del cambio climático. Y al mismo tiempo también solicita la definición de directrices y estrategias de adaptación a las zonas costeras a los impactos que puedan originarse por el cambio climático. Y esto se incorporaría al Plan Nacional sobre el Cambio Climático. Como consecuencia de esto, fue ejecutado el proyecto CMC, que ya sirvió, y esto es a posteriores de la ejecución del proyecto, para la incorporación al Plan de Acción Federal para la zona costera brasileña, ¿no? Donde se presentan las líneas de acción para la intervención. Entre los objetivos específicos está la elaboración de directrices de uso y ocupación a escala nacional, regional y microrregional, a partir de las informaciones y productos de interés para la mediación de conflictos, reducción de impacto, construcción de escenarios sostenibles alternativos, principalmente y con foco en acuicultura, la exploración de acuicultura, extracción de petróleo, turismo, industria y la expansión urbana. Y la mejora de los instrumentos para la estandarización y difusión de las informaciones disponibles en las 3 esferas de gobierno, en la forma de un sistema integrado de información para la toma de decisiones en lo referente principalmente a licencia ambiental, concesión de usos de cuerpos de agua y de bienes de la Unión. Ya rápidamente, para finalizar, es necesario destacar que gracias al proyecto, bueno, en 2011 se creó o fue solicitada la creación del Grupo de Integración de Gestión Costera y fue aprobado la creación del Comité Ejecutivo del SMC en Brasil, que en 2013 fue efectivada, con actividades dirigidas a la estructuración, manutención y difusión de la herramienta, ¿no? Por la comunidad científica y gubernamental. Entre ellos, bueno, destacar todas las entidades que participaron, que fue el Ministerio de Medio Ambiente, el antiguo Ministerio de Pesca y Acuicultura, el antiguo Ministerio de las Ciudades, la Marina de Brasil, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Marina, la Secretaría de la Comisión Interministerial para los Recursos Marinos, la Secretaría de Puertos, la ya comentada Secretaría de Patrimonio de la Unión, del Ministerio de Planificación, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, IBAMA, que tiene la competencia de la fiscalización y la inspección tanto en áreas protegidas como sensibles, la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos y el subgrupo de las coordinaciones estaduales de la gestión costera, además de la comunidad científica de forma general, donde ahí se puede incluir
universidades, grupos de investigación en el área costera y afines. Esto fue especialmente importante porque gracias al proyecto se consiguió que se sentara en una misma mesa para discutir problemas, desafíos de la zona, desafíos presentes en la zona costera a entidades con competencias similares en la costa, pero muy diversas entre ellas. Aparte de ellos, también trabajaron activamente los gobiernos de los estados. Entonces fue fue una consecución bastante importante derivado del proyecto. Y bueno, básicamente es esto. Muchas gracias. Agradecer y bueno, yo creo que al final, si alguien tiene alguna duda, pues encantado de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Y tal como lo mencionas, vuelvo a recordarle a todas las personas que nos están acompañando que tenemos oportunidad de recibir sus aportes o las consultas que tengan para el grupo de ponentes a través de la opción habilitada en el chat. Entonces, les invitamos, por favor, a que puedan incluir ahí sus preguntas para poder interactuar posteriormente. Enseguida tendremos la experiencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay a cargo de Mónica Gómez Serache. Mónica se desempeña como asesora en vulnerabilidad y adaptación costera y es responsable actualmente del Plan Nacional de Adaptación Costera de su país. Debo decir que Mónica es una persona muy apreciada para este centro de formación por todo el trabajo y empeño que ha puesto en las acciones que hemos desarrollado de manera conjunta desde hace algunos años. Así que por favor, Mónica, el tiempo es tuyo, adelante. Y muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Para mi país es bastante importante el tema costero y también la transferencia que hemos tenido con la importancia de los cooperantes españoles, que ha sido fundamental para el desarrollo en nuestro territorio. Entonces, lo que le voy a presentar más bien es cómo ha funcionado nuestro país respecto a estos temas, cómo se ha posicionado, todo lo que es la metodología que hemos aplicado. Alexandra ya la presentó. Nosotros hemos tenido una importante transferencia tecnológica desde el Instituto de Cantabria a Uruguay. Entonces, este mecanismo estuvo centrado sobre todo en la elaboración del Plan Nacional de Adaptación en Costas de nuestro país, que está siendo dirigido a través del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que ahora ya se los voy a mostrar cómo está organizado en nuestro país. Y junto con el Ministerio de Ambiente, que en este caso es el que tiene la presidencia del sistema, hemos ido durante bastantes años elaborado el marco institucional y de política nacional referidos al cambio climático. A partir de ahí nosotros es que comenzamos a trabajar de forma muy cercana con la cooperación española, que nos ha ayudado a financiar como distintos hitos, ¿no? Por ejemplo, el análisis de clima y escenarios de cambio y variabilidad climática se estuvo financiando a componentes nacionales de la Universidad de la República, el equipo del doctor Barreiro, quienes a la fecha Uruguay cuenta con los escenarios de la R6, que ya acaba de salir del IPCC. Nosotros ya lo teníamos, esos modelos corridos el año pasado, para ver cuáles eran las tendencias y las proyecciones climáticas en nuestro territorio, y sobre todo cómo a futuro nos vamos a enfrentar en la costa. A través de la cooperación española y también por el CITI-100, nosotros pudimos evaluar los impactos y las vulnerabilidades, y esto estuvo centrado exclusivamente con esa transferencia que yo les comentaba, que el Instituto de Cantabria ha venido trabajando con nosotros con mucha paciencia, además, durante 2 años. Y en estos momentos estamos ya más centrados en lo que es el contexto de la adaptación. Nuevamente la cooperación española nos está ayudando en la implementación de medidas de adaptación. Y que les iré mostrando más adelante. Bueno, este es nuestro territorio, son 670 kilómetros de costa nomás, pero es un país que tiene una organización institucional en gobiernos subnacionales de 19 departamentos, que están acá detallados algunos de ellos en esta figura,
y 6 son costeros. Entonces nosotros todo este diseño lo hemos venido trabajando conjuntamente y en paralelo, ya sea la transferencia tecnológica como la toma de decisiones con 6 gobiernos locales. ¿Por qué es importante para nuestro país la zona costera? Bueno, porque está asentado el 70% de la población en estos 6 departamentos. Tenemos el 72% de las viviendas nacionales y el turismo es uno de los principales ingresos en estos departamentos. La historia de nuestro país referida al cambio climático es de larga data. Nosotros hemos venido cumpliendo con todas las digamos, normativa internacional y hemos adherido a la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático del año 94. Entonces, a partir de ahí, el país ha ido avanzando en la gestión y la organización institucional a través de diferentes políticas y de acuerdos y adhesiones a acuerdos internacionales. Y en el año 2009 es que aparece el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático como primera medida clara nacional en la cual se jerarquiza el tema en el Uruguay. A partir de ahí llegamos al año 2017, perdón, donde a través de un decreto tenemos la generación de la Política Nacional del Cambio Climático y también de las contribuciones no determinadas, que son compromisos que tiene el país a nivel internacional sobre mitigación y también adaptación. Bueno, en estas NDC nosotros hemos comprometido la implementación del Plan Nacional de Adaptación de Costas, que ya está finalizando y se va a publicar, se va a presentar ahora en la COP26. Y nos hemos comprometido también con implementación de medidas de adaptación en un porcentaje de nuestra costa. Es decir, que nosotros como país ya tenemos el Plan Nacional de Adaptación en Agricultura, y también está saliendo el Plan Nacional de Adaptación en Ciudades en conjunto con el de Costas, y se están elaborando ahora el de Salud y en Energía. Bueno, de nuevo, lo que vamos a ir mostrando entonces es cuáles fueron los hitos que nosotros hemos venido cumpliendo a través de la cooperación internacional, con ayuda de la cooperación internacional en estos últimos años, y demostrarles que en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático se manejó desde el año 2015 hasta el 2018 la conformación de lo que es un grupo de trabajo interministerial para la elaboración del Plan Nacional de Adaptación en Costas. A partir de ahí ya contábamos con la cooperación de España. Acá tenemos en el 2019 los escenarios, también en ese mismo año IH Cantabria nos entregó la evaluación de vulnerabilidad y riesgo. Nosotros en el 2020 ya tenemos una estructura de informe de avance de lo que es y fue aprobado por el sistema, la estrategia del mismo, y también la generación de trabajos en lo que nosotros llamamos sitios pilotos. Cada uno de los 6 gobiernos subnacionales han seleccionado un tramo de costa en la cual Cantabria hizo un análisis mucho más a detalle de la situación de riesgo y vulnerabilidad en esa zona, ¿ya? Y en el 2021 hemos nuevamente a través del programa FIAP de la Unión Europea y junto con la cooperación española ya tenemos apoyo para llamados a consultores nacionales o internacionales que nos ayuden a determinar cuáles son las medidas de adaptación necesarias frente a la vulnerabilidad y riesgo que ya determinó Cantabria en nuestro territorio, ¿ya? Entonces, el documento final va a contar con un listado de medidas de adaptación, con indicadores para el seguimiento de cada una de estas medidas, con una propuesta de monitoreo también incluida a esas medidas de adaptación. Entonces, ya estamos en estos momentos elaborando y desarrollando solicitud de financiación para la implementación de esas medidas de adaptación en los 6 sitios pilotos al Fondo Verde para el Clima. Esto entonces nos está marcando cuál es la estrategia de trabajo que hemos venido tratando de implementar en Uruguay para dar seguimiento a lo que llegar a tener adaptación en la zona costera. A la fecha, nosotros contamos entonces con un proceso de adaptación que tiene varios hitos, como les comentaba, ya tenemos evaluados los impactos, la vulnerabilidad y el riesgo.
También hemos facilitado los espacios de discusión de política para generar los compromisos, es decir, siempre hay un diálogo entre la academia, los gobiernos subnacionales, las organizaciones civiles y el gobierno nacional, a través del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático como organismo rector. Hemos compartido información, conocimiento y orientación. Fue bastante complicado o muy arduo el trabajo que hemos tenido que hacer respecto a disponibilizar la información que teníamos. Cantabria nos hizo un listado, nos solicitó el tipo de información con el mayor detalle posible. Bueno, eso fue un gran ejercicio para nuestro país. Hoy en día la información está disponible en el Observatorio Ambiental Nacional, que se puede ver en la página web del Ministerio de Ambiente de Uruguay. Ahí van a encontrar todas las salidas que hemos venido trabajando. También hemos fortalecido las capacidades técnicas e institucionales. Tenemos a esta fecha, digamos que la transferencia tecnológica también se hizo a través de cursos, igual que en el resto de los países. Los cursos estaban dirigidos tanto a académicos como a gestores, o sea, a personas de alta especialización que están en el gobierno nacional y en los gobiernos subnacionales. Hemos facilitado la provisión de asistencia financiera y tecnológica a los gobiernos subnacionales, que son todos esos sitios que yo les mostraba de la cooperación internacional a la que hemos accedido. Hemos involucrado un amplio rango de actores a nivel local en cada uno de los sitios pilotos. Todo eso es para llegar a tener un plan de adaptación. Ese plan nos va a ayudar a implementar medidas específicas y después ya estamos trabajando en la implementación y gestión de un sistema de monitoreo de las medidas. En esto les muestro el organigrama. Este es el Sistema Nacional del Cambio Climático, de Respuesta al Cambio Climático, que es la que va valorando los documentos sobre lineamientos estratégicos y aprueba el Plan Nacional de Adaptación Costera. Este sistema tiene un grupo de trabajo en adaptación costera, que es el que hace la propuesta y va manejando las estrategias, recibe las recomendaciones de los contenidos técnicos y políticos también, y va hacia el sistema. Y después el punto focal que está presidiendo en este momento es nuestro Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Cambio Climático. ¿Ya? Somos nosotros, en mi caso soy yo, la que elabora los borradores de esos documentos y va integrando las prioridades sectoriales que tenemos del resto de gobiernos nacionales, el resto de los ministerios. Está el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, el de Turismo, Transportes y Obras Públicas, el Sistema Nacional de Emergencia y la Agencia de Desarrollo para la Información. ¿Sí? En todos estos, entonces a nivel nacional, están aportando y haciendo una revisión de los avances en los diferentes tópicos. A su vez, las intendencias costeras, que son los gobiernos subnacionales, también hacen lo mismo. La academia, los privados y la sociedad civil se hacen a través de consultas públicas, talleres o entrevistas, y se va incorporando en el Plan Nacional Ambiental las diferentes visiones. Entonces, a partir de esto, nosotros hemos hecho, como les comentaba, un análisis del clima y los escenarios de cambio y variabilidad climática. Tenemos en nuestra página web unos 35 informes que pueden ser consultados, 40 capas de información en el Observatorio Ambiental Nacional, 40 manuales de curso, 70 horas de clase y unos 75 técnicos y gestores que fueron capacitados. La siguiente. Los impactos y las vulnerabilidades fueron las que desarrolló el Instituto de Cantabria con la metodología que Alexandra les mostró. Nosotros trabajamos a nivel de identificación de ecosistemas dunares y humedales y otros ecosistemas que estaban identificados en la zona costera. También trabajamos con la identificación de población, la tenemos seleccionada por género y generaciones. Dentro de las infraestructuras de servicios, manejamos educación, salud, puertos y sistema vial. En la infraestructura edilicia, el sistema de viviendas, que son bastante densos en la zona costera, y la Rambla, que para el uruguayo la Rambla, hay muchos tramos de costa que tienen un sistema de defensas costeras rígidas, que le decimos Rambla. También fueron identificadas, y dentro de la industria y comercio trabajamos con el sector turístico. Y bueno, acá es lo que nos mostró Alexandra. Nosotros manejamos este análisis del IPCC y el Instituto de Cantabria
nos ayudó con fichas climáticas para 71 puntos en las costas y 6 ciudades piloto, en donde acá son digamos, los especialistas dentro de los gobiernos subnacionales que tienen a la fecha, en estas fichas, condiciones medias de oleaje, régimen extremo de oleaje y nivel mar y de corrientes. También tenemos al momento identificadas cuáles son los impactos y las vulnerabilidades, seleccionadas de grave a leve en los 6 departamentos costeros, ¿sí? Nosotros tenemos identificado, diagnosticado que el aumento del nivel medio del mar es el forzante más importante de nuestra costa, que vamos a tener importantes riesgos de activos, lo que vemos allí en rojo, sobre todo en la capital y lo que es el departamento del Este, Punta del Este, que es el principal balneario. También serios problemas de erosión costera y algunos sitios en donde ya hay inundación y otros riesgos a la población, ¿sí? Con esto es que las intendencias o los gobiernos subnacionales están trabajando en cada uno de esos sitios pilotos seleccionados, los 6 sitios pilotos, para manejar entonces este análisis de vulnerabilidad y riesgo, que al detalle Cantabria también se los entregó. A la fecha podemos decir que tenemos una superficie de costa inundada, que oscila entre unos 7.000 y 12.000 hectáreas, que se espera un incremento a fin de siglo de un 43%, y que al analizar los riesgos ante esta inundación, los activos construidos, los daños observados en el presente van a aumentar con el periodo de retorno. Y el costo es de unos 26 millones. Todos estos cálculos se hicieron con la Universidad de Cantabria, ¿sí? En cualquiera de los escenarios se comprueba que los mayores daños los van a sufrir los activos residenciales, y al 2100 este daño puede llegar a incrementarse en un 185%. Para todas las situaciones que fueron analizadas, o sea, todos en la zona costera, Maldonado, que es digamos que es el balneario, el departamento que cuenta con el balneario más importante del país, es el que se esperan los mayores daños. Respecto a los ecosistemas que van a tener afectación ante las inundaciones, vamos a ver que son unas 500 las hectáreas de ecosistemas considerados como vulnerables, y porcentualmente la afectación se va a expresar con mayor intensidad, digamos, en los departamentos de Colonia, San José y Maldonado, es decir, al oeste y al este de Montevideo, que es la capital del país. Respecto a la peligrosidad ante la erosión por eventos extremos, vamos a tener afectadas alrededor de 1.500 hectáreas, y la mayor erosión va a ocurrir entonces en el departamento de Rocha, que es el departamento más ubicado hacia el este del país. Entonces, frente a este diagnóstico, nosotros hoy estamos trabajando en el contexto del cómo debemos adaptarnos. Para eso hemos, junto con todos los técnicos, seleccionado unas 60 medidas que están categorizadas en medidas de intervención en el territorio costero, estructuras físicas como obras de ingeniería, soluciones basadas en la naturaleza, gestión de los impactos ocasionados por eventos extremos, reducción de pérdidas y daños en zonas parcialmente afectadas. Otras medidas que clasificamos como habilitantes y que tienen un fuerte componente social, como ser el fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y subnacional, la conciencia pública y asistencia técnica, la reducción de pérdidas y daños, generar información, comunicar y coordinar actividades. Y después institucionales, estructura de incentivos para la implementación de medidas de adaptación, planes que puedan ser regionales, locales, o algunos instrumentos regulatorios que puedan ayudar a la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, y después también a nivel de políticas y programas gubernamentales. Estos son como los grandes hitos que nosotros tenemos entre todos. Se han identificado para el país unas 60 medidas que están clasificadas en estas categorías. Bueno, entonces agradecerles a todos su atención. Por cualquier información, ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio. Allí van a encontrar toda la documentación, y también en el Observatorio Ambiental Nacional. Estos están todos los planos y las capas de información que hemos venido generando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias
También a ti, Mónica. Debo comentar que en este último bloque teníamos prevista la experiencia de Cuba. Sin embargo, por compromisos ineludibles de último momento, lamentablemente Sergio Lorenzo no podrá acompañarnos. Así que agradecemos a todo el grupo de panelistas por sus intervenciones. Y a continuación pasaremos a un espacio breve de preguntas. Para ello, lanzaremos una pregunta a cada uno de los ponentes, quienes tendrán 1 minuto y medio para poder responder. Por favor, para lograr equilibrar el tiempo y las preguntas, rogamos a todo el grupo de ponentes responder de la forma más ejecutiva posible. Y arrancamos la primera pregunta dirigida para Alejandro. Alejandro, ¿qué implicaciones biológicas ha tenido el aumento de la temperatura del mar en las costas de Brasil? Bueno, la respuesta a eso, en fin, derivado del proyecto no se sabe, ¿no? No tenemos especialmente, habría que hablar con biólogos, oceanógrafos y demás especialistas en biología marina. Sí que en determinadas zonas, bueno, debido al aumento en fin, al cambio climático, no se pueden observar diferentes implicaciones implicaciones visibles principalmente en los sistemas coralinos, ¿no? En diferentes zonas brasileñas, principalmente en el norte-nordeste de Brasil. Pero bueno, específicamente no sabría dar una respuesta objetiva a esa pregunta. Hay implicaciones, pero en fin, habría que investigar un poquito más y a preguntárselo a especialistas, a biólogos marinos. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro. Vamos ahora con Mónica. Mónica, ¿cómo crees tú que se han visto afectadas las zonas costeras de Uruguay con el cambio climático? Y luego, ¿qué implicaciones está teniendo este cambio sobre las actividades productivas que se desarrollan en la costa? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el tema es que nosotros tenemos un desarrollo país primario, es decir, lo más importante es el sector agropecuario como ingresos de bienes al Estado, y el segundo es el turismo, un turismo sol y playa. Quiere decir que nosotros, el cuidado de la costa implica mucha importancia para el sector turístico, que se vio muy afectado durante la pandemia en nuestro país, ¿no? Entonces, también es un área, la zona costera uruguaya, donde les comentaba que el 70% de las residencias están ubicadas allí, está densamente poblado. Por lo tanto, podemos tener, y está concentrada nuestra población, más de 1,5 millones de personas. Entonces, sobre todo el problema que tenemos son eventos extremos, están asociados a tormentas, asociadas sobre todo a fenómenos extratropicales, y relacionados con el niño y la niña, y sumado a eso el aumento a nivel del mar, que ya acabamos de ver. Entonces, el periodo de retorno de la erosión en la costa se ha reducido muchísimo, y tenemos muchas zonas con altos problemas de pérdidas de playas y otras de erosión. En este último verano ocurrió que en el departamento de Rocha, que el IH Cantabria había dicho que era el más vulnerable a la erosión, bueno, se están ya, digamos que, destruyendo las primeras viviendas que quedaban como frentistas en la costa, ¿no? Entonces se están cayendo por eventos extremos. Y bueno, y eso implicó, por ejemplo, para la Intendencia de Rocha, en este momento, que está trabajando con toda la información que fue transferida por Cantabria, para la generación digamos, de un frente, para asegurar que el resto de las casas que todavía no se permanecen, sean resguardadas. Y bueno, se está usando toda la información que hemos elaborado a través de este proyecto, ¿sí? Es decir, para el cálculo de roca que hay que poner para el resguardo de esas casas, para la pendiente de la playa, para tener idea la altura de ola, la ola significante, todo eso que aprendí con la transferencia tecnológica desde España, hoy por hoy ya se está aplicando, porque para nosotros el problema es ahora. Entonces, medidas de adaptación de infraestructuras duras, como a su vez después no van a ser solo un enrocado, sino que vamos a tener que reconstituir las dunas para mejorar también
la zona de la playa, para que en verano, cuando llegue el verano, esté la playa en condiciones y el turista pueda tener, hacer uso de la misma. Es decir, nosotros ya tenemos el problema. La Rambla, que es muy emblemática para Montevideo, también sufrió daños en las últimas tormentas. Hemos tenido tormentas fuertes y muy próximas. Entonces, los tiempos de recuperación de los arcos de playa son más bajos que antes. Eso es lo que nos está pasando sobre todo en Uruguay, así que creo que el hecho de haber tenido esta información, estamos mucho mejor posicionados como país. También nos sirvió muchísimo para los gobernantes, que cada 5 años en Uruguay cambian, harán renovación de los tomadores de decisión, y gracias a esta información y a esa política de Estado con la cual Uruguay cuenta, se mantiene esta información y nos mantenemos nosotros también tratando de cumplir con en ese tiempo que yo les mostraba de casi unos 20 años, hemos mantenido y hemos ido avanzando, incorporando medidas cada vez mejor para posicionar y disminuir el riesgo, ¿no? en la zona costera de Uruguay. Muchas gracias, Mónica. Bien, ahora una pregunta para Alexandra. Alexandra, ¿qué rol consideras tú que tiene la gestión del conocimiento en la aplicación de los proyectos de los cuales estuviste comentando, especialmente en compartir este mismo conocimiento a la hora de elaborar estrategias o actuaciones que puedan ir más allá de las fronteras? Bueno, yo creo que tiene un papel fundamental, porque creo que, bueno, yo creo que se está viendo en el proyecto del PCD, que ha movilizado a prácticamente todos los países de la costa de Latinoamérica y Caribe. Se han organizado talleres, se ha preguntado cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, qué es lo que necesitan para mejorar esa gestión. Entonces yo creo que que articular una red de conocimiento es la base para que, bueno, pues primero para formar a gente que pueda llevar a cabo ese tipo de análisis, que tienen que repetirse en el tiempo, que esto es muy importante, que no es hacer un análisis de riesgo y ya hasta la eternidad, sino que cada 5 años, 7 años hay que realizar análisis de riesgos. Y bueno, y yo creo que es la forma de eso, de construir una red en la que se pueda seguir trabajando, seguir compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos y a fin de cuentas afrontar los riesgos que son comunes. En la región de América Latina y Caribe muchos de los riesgos son comunes. Entonces, ¿qué mejor forma que compartir ese conocimiento y ponerlo en común? Muchas gracias, Alexandra. Bien, ya vamos, estamos a punto de cerrar, pero antes queremos lanzar la última pregunta tanto para Mónica como para Alejandro. La pregunta es, ¿cuáles fueron los retos y oportunidades que surgieron a partir de la implementación de los proyectos en sus propios países y qué relevancia tiene dicha implementación? Empezamos con Mónica, por favor. Bueno, en parte creo que fue lo que yo resumí en la presentación. Como relevancia, para nosotros el futuro de la costa depende de este estudio, del Plan Nacional de Adaptación en la zona costera. Para poder adaptarse uno tiene que tener claro la vulnerabilidad. Y también algo que es muy interesante que está sucediendo en estos momentos, uno debe monitorear o sea, Cantabria nos ayudó a evaluar un momento de la situación costera. Nosotros tenemos que seguir monitoreando y seguir evaluando, y ahora están los nuevos escenarios, entonces tenemos que volver a correr todas estas inundaciones y estas vulnerabilidades, estos valores, estos indicadores con los nuevos escenarios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir monitoreando la costa para mantener o incrementar la información que en Uruguay es escasa, siempre ha sido bastante reticente, y sin embargo, a través con la cooperación de la Universidad de la República, en este caso la Facultad de Ingeniería, ya estamos instalando un sistema de cámaras que está, digamos que, controlando, viendo la posición de la línea de costa, el estado de los cordones dunares, bajando imágenes satelitales, y haciendo ciencia ciudadana con un desarrollo que ha hecho una universidad australiana a través de las aplicaciones que el público saca fotos en un ángulo especial para incrementar la información
y queremos, a través de lo que se llama promotores ambientales en Uruguay, queremos que esa información la manejen las intendencias costeras. Yo estoy en este momento reuniéndome con todas ellas, y volvemos a tener una transferencia tecnológica de capacitación de la universidad para el sector. Entonces, ese tema de la capacitación, de la generación de la guía que está haciendo en este momento Cantabria, es muy importante porque estructura la información y la metodología y lo que es necesario conocer en cada uno de los países para después poder comparar, pero también para tomar decisiones acertadas. Siempre en las zonas costeras, cualquier intervención que se haga con infraestructuras, los costos son muy elevados, muy, muy elevados, sobre todo para países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, el plantearse una obra a nosotros nos implica una decisión muy importante, ¿sí? En los presupuestos, sobre todo de los gobiernos subnacionales. Así que hay que contar con la mejor información. Para contar con la mejor información, bueno, hay que usar las herramientas que a nivel internacional nos están ofreciendo, y nosotros tenemos que incrementar la información que se genera en los países. Entonces creo que el desafío es la interdisciplina, en la comunicación que yo les mostraba en el sistema, donde uno tiene que tener en comunicación distintos niveles, la decodificación de la información para que el tomador de decisión, como hace el IPCC, que hace los resúmenes para tomadores de decisión, uno tiene que hacer ese esfuerzo. Al tomador de decisión hay que darle la información muy resumida y clara, para que le dé confianza. Entonces, eso ha sido grandes desafíos que además han sido o han venido siendo asimilados, y ha mejorado la comunicación entre técnicos y tomadores de decisión, tanto a nivel de subnacional como nacional. Muchas gracias, Mónica. Alejandro, por favor. Sí, bueno, el principal creo que desafío fue el de obtener datos oceanográficos, ¿no? La existencia de datos oceanográficos. Pensemos que el litoral brasileño tiene unos 7.500 kilómetros de litoral y, en fin, y los datos que existían, obtenidos a través de boyas y demás, eran ya analógicos, habría que digitalizarlos, no eran muy confiables. Entonces, bueno, todo este trabajo, ¿no?, que dificultó la aplicación. Por otra parte, bueno, la aplicación, y de una vez ya obtenida la serie, se consiguió obtener datos anteriores, ¿no?, de 60 años anteriores. Esto fue muy positivo hasta para delimitar la zona público-privada del litoral brasileño, ¿no? Fue bastante positivo y de competencia, ¿no?, y de mucho interés por parte de la Secretaría de Patrimonio de la Unión, lo que sirvió, en fin, para a posteriori conseguir una delimitación más adecuada del espacio público-privado. Bien, muchas gracias, Alejandro. Estaba verificando el chat y tenemos dos últimas preguntas que están dirigidas para Mónica. Así que, Mónica, te comento. La primera es, ¿cuáles serían las principales acciones tomadas sobre soluciones basadas en la naturaleza que se aplican en estas zonas? Bueno, las principales son la reconstrucción dunar, sobre todo, y también el cuidado de lo que son las áreas de humedales, que tenemos bastantes en las áreas más bajas, que son las más vulnerables ante el aumento del nivel del mar. Entonces, pero sobre todo las basadas en ecosistemas, nosotros estamos tratando de reconstrucción de la pendiente de playa, que a veces eso implica movimiento de arena, implica también la fijación de esa arena a través de estas cercas captoras que utilizamos en la costa. Después plantación con vegetación nativa, pasto dibujante, y etcétera. Y todo eso se hace en colaboración con población, ya sea escuelas de primaria en nuestro país, o personas, ONGs, o simplemente activistas que se convocan y trabajan en la generación de esas cercas captoras, que esas cercas en Uruguay se vio que la forma más simple de hacerla, y que todos los gobiernos nacionales lo pudieron implementar, es a través de la poda que tienen los gobiernos nacionales, y van fijando. Entonces eso se coloca en la playa y se fija la arena con un excelente resultado, porque somos una costa ventosa. Entonces, bueno, junto con la Facultad de Ingeniería, lo que se está haciendo es viendo esos periodos ahora, y las imágenes satelitales de acreción, es decir, de aumento de arena en la playa. Es ahí donde estamos colocando
determinando cuáles son los mejores momentos de colocación de estas arcas captoras, de acuerdo a la orientación de los arcos de playas, del gobierno subnacional, de las actividades. Entonces todo esto es una coordinación entre el gobierno nacional y el subnacional y la academia, de nuevo. Y después hay toda una sensibilización a través de estas aplicaciones que yo les decía, de la importancia que tiene la costa, ¿no? El que quiera disfrutar de la playa, hay que cuidarla. Entonces, ya les digo, las soluciones basadas en naturaleza, por ahora, son esas las que hemos aplicado y venimos aplicando con bastante éxito. Las próximas medidas de adaptación, que estamos haciendo un llamado a consultores internacionales, cuando nos vengan las propuestas, nosotros ya les estamos exigiendo que sean híbridas, es decir, infraestructuras duras o ingenieriles y también basadas en la naturaleza, aplicadas simultáneamente, concomitantemente, una después de la otra, no importa, pero ya estamos exigiendo que se tiene que pensar en ambas soluciones, porque las basadas en la naturaleza son de menor costo, ¿ah? Entonces tenemos que también apostar a eso para mejorar la situación de nuestros arcos de playa. Perfecto, Mónica. Y la segunda y última pregunta, siempre para ti, es si existe el problema del sargazo. No, en Uruguay no hay, somos subtropicales, no tenemos ni sargazo ni manglares. Estamos justo en ese límite, ya no, tenemos pampa, somos más parecidos a Argentina, tenemos pampa, tenemos pastizales, cerros, y no, en el océano no llega el mar de sargazos, no tenemos esas algas tan importantes. Tenemos puntas rocosas y arenas, tampoco tenemos corales. ¿Ya? Estamos también, Uruguay, la mitad de la costa está dentro de un estuario, que es el Río de la Plata, y después dos departamentos, Maldonado y Rocha, ya son oceánicos. O sea que, y acá lo que a nosotros nos está afectando, sí, increíblemente, ustedes tienen el sargazo allá en el norte, nosotros lo que tenemos son olas de calor marina, eso sí ya tenemos, porque la confluencia Brasil-Malvinas, que son dos corrientes que se encuentran justo en la desembocadura del Río de la Plata, está migrando hacia el sur por este tema de cambio climático. ¿tá? Entonces nosotros tenemos ahora sí problemas de estas olas de calor marinas, que ya se han detectado varias, bastante intensas, son más de 4 o 5 días con temperaturas por encima de la media histórica, y eso tenemos sí problemas con la fauna, a diferencia de lo que decía Brasil, nosotros ya tenemos problemas de especies que son como invasoras para nosotros, y problemas con las capturas, ¿no? O sea, los recursos pesqueros que hay en la plataforma se están moviendo, y ahí tenemos todo un tema de lo que es la efectividad de la flota pesquera nuestra por el corrimiento de la confluencia que es debida al cambio climático. ¿sí? De acuerdo, muchísimas gracias, Mónica. Bien, pues hemos llegado al final de este espacio de transferencia de conocimiento, no sin antes agradecer profundamente a Alejandro, a Alexandra y a Mónica por sus valiosos aportes, su conocimiento, su tiempo, su presencia, pero agradecemos especialmente a todo el público que nos acompañó durante esta hora. Deseamos que tengan todos y todas una feliz tarde o noche al otro lado del Atlántico. Gracias y esperamos conectarnos en una próxima oportunidad.